Bien, hablemos ahora de las resoluciones de un sensor. Son varias. Está la resolución espacial, digamos que es la más común. Cuando la gente se refiere a la resolución, generalmente habla de la resolución espacial. Sin embargo, hay otras resoluciones que son de igual o de mayor importancia, que son las resoluciones radiométrica, espectral y temporal. Vamos a definir esos términos. Empezamos ahora con la resolución espacial. La resolución espacial, para simplificar, la vamos a definir como el Ground Sampling Distance, GSD, que es la longitud de un lado del píxel en el suelo. Es decir, veo un píxel en mi imagen. ¿Cuál es la longitud de un lado de ese píxel cuadrado? Típicamente una imagen Landsat tiene un píxel de 30 metros. 30 metros de lado. 30 por 30 son 900 metros cuadrados que cubre un píxel en el suelo. Bien. ¿De qué depende esa distancia? Esa ground sampling distance, es decir, esa distancia de muestreo en suelo. Depende primeramente del ángulo de abertura de cada celda del sensor. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que cada celda del sensor mira hacia la Tierra según un ángulo sólido? Bien. Cuando tomamos los ángulos en general de todo el sensor, de toda la celda, nos da un ángulo que llamamos Instantaneous Field of View, IFOV. Ese IFOV es el ángulo general de apertura del sensor. Es decir, que por un sensor que tiene un ángulo bastante cerrado, va a cubrir un espacio pequeño en la Tierra. O puedo tener un ángulo IFO bastante abierto, va a cubrir un espacio más amplio en la Tierra. Bien. Obviamente, mientras más cerrado queda ese ángulo, mejor es la resolución espacial, porque significa que cada píxel de mi imagen cubre un área más pequeña en la Tierra y por lo tanto puedo ver mejor los detalles. Bien. Después de tener un ángulo de abertura, depende también nuestra resolución espacial de la distancia que hay entre el sensor y la Tierra. Imagínense un ángulo abierto. A medida que me alejo digamos, del inicio del ángulo, pues poco a poco abre más. O sea, ese ángulo cubre un espacio mayor en la Tierra. Es decir, que mientras más lejos está el sensor, peor va a ser la resolución espacial, porque cada celda cubre un espacio mucho mayor en la Tierra. Entonces necesitamos tener un IFOV relativamente cerrado y una distancia entre el sensor y la Tierra relativamente corta para tener una buena distancia de muestreo en el suelo. Lo podemos representar así entonces, o mejor iniciamos con esta ilustración. Aquí tengo la matriz de celdas que va a permitir cada celda una por una conseguir el conteo digital para un píxel de la imagen. Esta matriz está migrando hacia abajo, hacia la Tierra. Todo eso pasa por un lente que me permite manejar el ángulo de abertura, el IFO. Bien, así como dijimos. Si ese ángulo queda muy abierto, el espacio que cubre cada celda en el suelo queda mucho más extenso. Es decir, que la resolución espacial se vuelve mediocre. Yo lo que quiero, al contrario, es que cada celda cubra un espacio pequeño, lo que llamamos el píxel suelo, que el píxel suelo sea un espacio pequeño, lo que me permite distinguir en la imagen
más detalles y poder empezar a ver carros, personas, etcétera, etcétera. Y lo segundo es la distancia que hay entre el suelo y el lente. Mientras mayor es esta distancia, ustedes ven que lo que va a pasar es que el píxel suelo va a cubrir un área más extensa. Si mi suelo está a este nivel, entonces el píxel suelo cubre un área pequeña. Si la distancia es mayor, cubre un área más extensa. Y como ustedes pueden ver, un píxel de la imagen, mejor dicho, una celda del sensor inicialmente, cubre un espacio bastante extenso en la Tierra. De nuevo, dependiendo del ángulo y foco y de la distancia entre el sensor y la Tierra. Pasemos ahora a la resolución radiométrica. Ahí se trata de la sensibilidad del sensor a diferentes magnitudes de energía que llegan al sensor. Es decir, lo que queremos es tener un sensor muy sensible a las variaciones de intensidad para poder representar un conteo digital que quede suficientemente variado. Es decir, que voy a tener suficientes niveles de energía que podrán ser representados en la imagen. Si tomamos aquí de nuevo la península de Samaná, en este caso tenemos solamente dos niveles posibles. 0 aparece de color oscuro, negro, y 1 aparece de color claro, blanco. Tengo solamente entonces dos niveles de intensidad posibles. Decimos que la imagen está codificada en un bit. Un bit significa dos posibilidades. Cada píxel o tiene el valor 0 o tiene el valor 1. Nos da en realidad poca información para identificar los objetos. Es decir, por ejemplo, aquí el mar y la península tienen el mismo color. Es decir, que va a ser muy difícil cartografiar esa área solamente con una resolución radiométrica tan baja. Aquí tenemos 4 niveles, mejora bastante la interpretación de la imagen. La imagen está codificada en 2 bits, es decir que puedo tener el valor 0, 1, 2 y 3. Son 4 valores posibles. En informática empezamos siempre contando en base a 0. Bien. Entonces puedo tener píxeles con el valor 0, son los píxeles más oscuros. Píxeles con el nivel 1 sería un gris, un gris todavía muy oscuro. Píxeles que tienen el valor 2 sería un gris más claro. Y píxeles que tienen el valor 3, que serían esos píxeles blancos. Entonces tengo mayor variación de intensidad y puedo separar, identificar mejor los objetos en la imagen para cartografiarlos. Por ejemplo, empiezo a ver aquí una pista de aterrizaje del aeropuerto El Catey y otra aquí del aeropuerto Arroyo Barril, lo que no podía ver en la imagen anterior. Seguimos, ahora nuestra imagen está codificada en 8 bits. 8 bits significa que son 2 a la potencia 8. Me da entonces 256 niveles de intensidad. Típicamente en la imagen coge los valores de 0 a 255. Entonces ahí sí empiezo a ver muchos detalles y voy a poder usar esos valores, esos conteos digitales que hay detrás de cada píxel para separar los objetos, clasificarlos. Hay imágenes que están codificadas en 16 bits, es decir, más de 65.000 valores, o hasta más de ahí. Las imágenes radar típicamente están codificadas en más de 20 bits. La resolución espectral es la capacidad del sensor en separar diferentes rangos de longitud de onda.
Esa resolución es de mucha importancia porque nos permite separar bien los objetos en función de, digamos, los colores, entre comillas, cuando hablamos de luz visible, y más allá, en función de los infrarrojos, cercano, mediano y demás. Mientras mejor es la resolución espectral, más bandas vamos a obtener sobre un territorio y más informaciones vamos a obtener sobre cada objeto. Bien. Volvemos al espectro electromagnético y vamos a empezar con, digamos, la peor resolución espectral, que es una banda pancromática. Una banda pancromática se forma cuando el sensor capta toda la luz visible, sin discriminación, es decir, sin separar lo que es la luz roja, la verde, la azul. Todos los fotones que llegan con una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros quedan captados por el sensor. Entonces, en este caso, tienen la resolución espectral de 300 nanómetros, entre 400 y 700. ¿Qué tipo de imagen me va a dar una banda pancromática? Me va a dar una imagen solamente a nivel de gris. No puedo ver colores porque no estoy separando los colores. Simplemente veo una intensidad. Los píxeles que captaron mucha luz de cualquiera de esos colores van a aparecer blanco en la imagen o claros en la imagen. Lo malo de este tipo de banda es que con una sola banda se me hace muy difícil separar los objetos. Volvemos a este ejemplo. Si esto es una banda pancromática, no tengo colores ninguno. Entonces, de nuevo, dentro de lo que tiene la misma intensidad, va a ser muy difícil separar los objetos, clasificarlos. Aquí tengo un manglar perfecto, pero yo podría tratar de separar los tipos de manglares, los tipos de especies en función del color. En este caso no puedo separar nada. Entonces necesito más bandas espectrales. Eso lo vamos a sacar cortando el espectro en pedazos que llamamos bandas. En este ejemplo, el sensor corta el espectro en 4 bandas. Una banda que capta solamente lo que corresponde al color azul, de 400 a 500 nanómetros. Y va a producir una primera imagen en niveles de intensidad del color azul. Luego una banda del color verde. Entonces de nuevo me permite crear una imagen de intensidad del color verde. Una banda para el color rojo y una banda para los infrarrojos cercanos. Eso es típicamente lo que hacen los satélites que usamos. Aquí tienen las bandas de Landsat 7 y las bandas de Landsat 8. Landsat 8 carga 2 tipos de sensores. OLI, que es para captar las ondas ópticas, del azul a los infrarrojos medianos. Y TIRS, que es un sensor que capta los infrarrojos térmicos. La primera banda, ustedes ven su rango, va de 0.435 a 0.451 micrómetros. Es el que capta la parte, digamos, muy baja del espectro, la luz visible, es decir, del color violeta. En realidad hay tanta dispersión de ese color que lo que vemos en la imagen más bien son los aerosoles, los polvos en suspensiones en la atmósfera que provocan dispersión de esa luz violeta. Eso se guarda en la imagen que se llama banda 1. La banda 2 presenta el color azul, es decir, que hace un corte de esta parte del espectro. Presenta los niveles de intensidad del color azul.
entre 0.45 y 0.51 micrómetro. Aquí a la izquierda tienen la resolución espacial de las bandas. Es decir, esta banda tiene píxeles que cubren un área de 30 metros por 30 metros. Banda 3 corresponde al color verde, banda 4 al color rojo, banda 5 al color infrarrojo cercano, está en inglés, near, infrarrojo cercano. La banda 6 y la banda 7 son los infrarrojos que llaman aquí shortwave, ondas cortas, pero en realidad son infrarrojos medianos 1 y 2. Aquí están los valores en micrómetro. Y tenemos una banda 8 un poco particular, que es una banda pancromática. Es decir, en este caso la banda abarca casi toda la luz visible. Volvemos a esta situación, trata de abarcar gran parte de la luz visible para crear una imagen. ¿Por qué tenemos esa banda aparte? Eso lo vamos a ver, queda muy interesante, es que esta banda pancromática tiene una resolución espectral mediocre, la más baja posible de hecho, pero tiene una resolución espacial mayor, mejor que las demás. ¿A qué se debe? Eso lo vamos a explicar en un momento. Y tengo otras bandas, la banda 9 que capta específicamente un tipo de nube que llamamos cirrus. Y la banda 10 y la banda 11 son las bandas que se elaboran con el sensor TILS, que son bandas de infrarrojos térmicos. Aquí tenemos los valores de las diferentes emisiones de Landsat, desde Landsat 1, que inició con un sensor llamado MSS, y que captaba inicialmente solamente una banda para el color verde, una banda para el color rojo y dos bandas de infrarrojo cercano. Es decir, que las primeras imágenes de Landsat no captaban ni siquiera el color azul. ¿Por qué? Porque captaban bandas para conseguir información en particular sobre la vegetación. Y vamos a ver que para la vegetación las bandas que más importan realmente son esas bandas verde, rojo e infrarrojo cercano. Y luego seguimos con las transmisiones, terminando con esta, la Landsat 8. Aquí ustedes ven que están las bandas captadas por el sensor OLI y a la derecha las bandas captadas por el sensor TILS. Abajo las longitudes de onda en nanómetro. Si nos fijamos, de este lado tenemos la transmisión atmosférica. Resulta que las bandas aquí de la luz visible quedan en la parte que transmite la atmósfera, es decir, que aquí tenemos una ventanilla, una ventana abierta sobre el mundo. Cuando el sensor mira hacia abajo, la atmósfera, si no tiene nube, transmite las ondas del sol hacia la Tierra y de la Tierra hacia el sensor. Aquí al contrario, donde ustedes ven esas zonas grisáceas, esas son zonas que no transmiten las ondas. Es decir, las ondas de 1400 a, digamos, 1800 nanómetros, por ejemplo, no pueden ser transmitidas por la atmósfera. Si un satélite abro el sensor sobre estas bandas espectrales, lo que tienen aquí con la banda 6, en particular lo que yo voy a ver son los fenómenos atmosféricos. Voy a tener una imagen de algo que hay en la atmósfera. ¿De qué nos sirve esto? Pues nos sirve justamente para todos los fenómenos meteorológicos, poder detectar informaciones sobre la masa de aire.
Aquí tenemos la misma información, básicamente, para decir que la luz visible justamente queda en una ventanilla perfecta de transmisión. O sea, esta vez queda, digamos, invertido. Aquí estamos hablando de transmisión. Entonces, justamente nuestros ojos están acostumbrados a una luz o pueden captar una luz que está transmitida por la atmósfera, lógicamente. ¿Por qué necesitamos muchas bandas? Aquí un pequeño ejemplo, tenemos una manzana. Si la veo solamente en el canal azul con niveles de intensidad, perdón, del canal rojo con niveles de intensidad, esa manzana se ve perfectamente buena. Si me quedo entonces con una sola banda, no tengo muchas informaciones, la veo perfecta. Si la vemos ahora, la misma manzana, en infrarrojo cercano, resulta que en ese canal podría ser otro, pero en esta banda conseguimos encontrar muchas variaciones. En particular vemos que esta manzana está podrida. Lo mismo podemos hacer con un rostro humano. Aquí en la luz visible sería una imagen pancromática. Aquí una imagen en infrarrojo cercano y aquí en infrarrojos térmicos. ¿Qué sucede con esto? Me da más informaciones sobre lo que estoy viendo en la imagen. Fíjense cómo los lentes pasan de transmitir la sonda incidente a absorberlo, por eso aparecen aquí totalmente negros. Entonces, mientras más banda tengo, más información puedo tener sobre esos diferentes objetos que veo en la imagen. La ropa, fíjense cómo va cambiando, la piel, el cabello, los ojos. Lo mismo va a suceder con los objetos que están en tierra. Bien. Nos paramos aquí y vamos a hacer esta pequeña práctica ahora.